Bueno, buenos días para todos. Empezamos la mesa de este horario. Tenemos como expositores o como integrantes de la mesa a Alejandro Chavalgoite, que es profesor titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico del Instituto de Higiene, a la doctora Catalina Pires, profesora directora de Pediatría, al doctor Gabriel Pelufo, integrante del equipo de dirección del Hospital Pereira Rosell y docente de Pediatría de dicho hospital, a la doctora Victoria Francesc, médica internista y profesora adjunta de infectología, y al doctor Sergio Bianchi, profesor agregado de fisiopatología e integrante del laboratorio de biomarcadores moleculares de la Universidad de la República. Esta mesa estará centrada en las vacunas y como ha sido el hilo conductor de las demás mesas, vamos a empezar. El orden de presentación va a ser en el cual nombré a los expositores. Va a haber una pregunta disparadora de los comentarios de cada uno de los expositores. Empezamos entonces con Alejandro Chavalgoite. La pregunta para Alejandro sería si son necesarias vacunas para cada variante específica del COVID y qué comentario tienes con respecto a la revacunación frente al COVID según se ha presentado la pandemia. Así que te escuchamos, Alejandro, y la siguiente expositora entonces sería Catalina Pires, luego de que termine Alejandro. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos a los organizadores de esta actividad. Me parece que es un muy buen momento. Y como decían, la asistencia de 105 personas en mediados de enero es un claro síntoma de la importancia del tema. A ver, yo quiero contextualizar. Cuando me invitó Lucía a esta actividad, yo decía, bueno, pero ¿qué queremos hablar de las vacunas a esta altura? Y creo que vale la pena como contextualizar 3 o 4 puntos que ya están súper demostrados, súper conocidos, pero que vale la pena enumerarlos a la hora de comenzar. Primero, es claro que esta pandemia hizo cambios, o mejor dicho, puso en escena la acumulación de conocimientos y desarrollos tecnológicos acumulados a nivel global durante varias décadas. Y eso determinó que se pudieran desarrollar vacunas efectivas en un tiempo récord absoluto. Esto siempre me gusta empezar diciendo esta misma frase, digo, en menos de un año se desarrollaron, evaluaron, testearon clínicamente y se empezaron a fabricar una media docena de vacunas. Entonces, la primera cosa es clarísimo, que esta pandemia fue un cambio cualitativo en la forma en que la humanidad y en particular el sistema científico-tecnológico puede desarrollar vacunas frente a una nueva enfermedad. Lo segundo es que la aparición de nuevas tecnologías, lo que se llaman tecnologías disruptivas, tecnologías que cambian radicalmente la forma o mejor dicho, cambian cualitativamente la forma de desarrollar o de acceder a un producto, permitieron el despliegue rápido de un número enorme de dosis. Y acá me refiero en particular al tema de las vacunas a RNA, una tecnología nueva, una tecnología que si bien en los laboratorios venía circulando, como decía antes, desde hace varias décadas, nunca se había puesto en forma masiva a testear en poblaciones humanas. Y lo primero que quedó claro con estas tecnologías es que permiten desplegar, fabricar rápidamente un número enorme de dosis, con unas tecnologías además que permiten el cambio de esas vacunas también en tiempo récord, o sea, la posibilidad de modificar las vacunas en un tiempo que es bastante impensable con otras tecnologías. La tercera cosa que es bastante obvia es que el uso masivo de estas vacunas que se empezaron a desplegar hace ya un año tuvo un impacto enorme en la evolución de la pandemia. Lo vinieron diciendo los expositores previos, pero no hay ninguna duda de que la intervención de las vacunas modificó el desarrollo de la pandemia en forma dramática. Ahora bien, eso es lo que sabemos. También fueron apareciendo cosas que de antemano no sabíamos. No me acuerdo qué expositor decía hoy que hemos perdido la humildad para decir qué cosas no sabemos. Yo digo, hay cosas que aún en el exitismo que han tenido, el exitismo producido por el impacto que las vacunas han tenido,
hay cosas, hay sombras que emergen y que las tenemos claras y que tenemos que empezar a entender. Primero, pudimos desarrollar vacunas que hacen básicamente lo mismo que las vacunas más simples con las que contábamos previamente, que son vacunas que logran en cierta medida frenar el proceso de enfermedad, disminuir la enfermedad o evitar la enfermedad en el vacunado, y si no la evitan, disminuir la sintomatología de la enfermedad, pero no detienen la infección, no logran cortar la infección. Eso es una realidad que pasa con la mayoría de las vacunas. Son muy pocas las vacunas que producen lo que se llama inmunidad esterilizante, que es que matan al patógeno causante y por tanto detienen la infección, no permiten el ingreso del patógeno en el individuo. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa que yo creo que es clara a esta altura y que lo hemos venido discutiendo en varios grupos es esta nueva plataforma que fue, como digo, disruptiva, que permitió cosas impensadas hasta ahora, en realidad produce un tipo de inmunidad que, al menos en una de las ramas, que es la rama humoral, la que se mide por los niveles de anticuerpos, y que es, sin lugar a duda, por razones de facilidad de medida, la rama que generalmente se usa para determinar cuán protegido o no está una persona. Estas nuevas tecnologías generan una respuesta de anticuerpos que es bastante más perenne de lo que pensábamos. En realidad, honestamente, en lo personal, y lo hemos discutido, ya digo, con colegas de todo el lado del mundo, el nivel de respuesta de anticuerpos generado por las vacunas de RNA es muy alto, pero muy poco sostenido en el tiempo. Y digo, y eso, o sea, no podemos decir que eso tenga una consecuencia directa sobre el nivel de protección, porque, como bien sabemos, hay otras ramas del sistema inmune que también juegan. Pese a que tenemos algunos marcadores para verlo, no tenemos claro cuánto el impacto cuantitativo de esos otros niveles. O sea, en particular, no sabemos la inmunidad celular, qué nivel de protección nos da, más allá de que la podemos detectar. Sobre todo porque los elementos que usamos para determinar los niveles de protección son elementos de laboratorio. O sea, la prueba verdadera, la prueba fehaciente de si una vacuna está protegiendo o no, es ver cómo se comporta la enfermedad en poblaciones vacunadas y no vacunadas. Entonces, lo que sí vemos es que si bien la población vacunada sigue teniendo menores riesgos de enfermedad que la población no vacunada, y hay casos más que suficientes para demostrar eso, los niveles de anticuerpos son menores, durables en el tiempo de lo que pensábamos originalmente. Eso puede tener que ver con particularidades de estas plataformas, pueden tener que ver con que todavía no se ha alcanzado el grado de desarrollo óptimo de estas plataformas, pero bueno, el otro problema que tenemos es que toda la información que tenemos sobre vacunas para COVID y su uso y su efectividad, la sabemos en tiempo real, la sabemos a medida que evoluciona la pandemia. Entonces, yo quiero, para responder las preguntas que me hacía Fernando, focalizarme en dos cosas. La primera es, ¿qué hay que hacer con las vacunas ahora? Porque el tema es, si nosotros miramos la tendencia mundial en el uso de estas vacunas, lo que se ha buscado es ver, primero, cuáles son las cantidades de dosis necesarias para proteger. Y yo creo que en ese sentido, la pregunta se responde bien clara. Es claro que la tercera dosis es absolutamente esencial. Es claro que la tercera dosis es absolutamente esencial para lograr un nivel de protección adecuado. Y en particular, eso es doblemente cierto para los individuos que hemos sido vacunados con otras plataformas primero. O sea, los anticuerpos producidos por Sinovac, que es la vacuna que mayoritariamente se usa en Uruguay, bajan más rápidamente en el tiempo que los producidos por Pfizer. Entonces, la tercera dosis, en particular con una vacuna de RNA como hicimos en Uruguay, es absolutamente esencial. Pero también esto se ha visto esencial en otras partes del mundo donde desde el principio han usado vacunas de RNA. Digo, los países de Europa que han usado las dos dosis iniciales de RNA también requieren la tercera dosis de vacuna. Ahora bien, se empezó a discutir y ya se está aplicando en algún lado la idea de la cuarta dosis. Yo digo, puede llegar a suceder que la necesitemos, todavía no me queda tan claro, pero lo que sí es claro es que no podemos pensar un régimen de vacuna, el control de una epidemia en regímenes de vacunación que cada 3 meses tengamos que estar vacunando. O sea, eso es absolutamente insostenible. Desde el punto de vista sanitario no tiene lógica. O sea, puede pasar que, yo creo que todavía no sabemos
cuál es el régimen final que sí necesitamos para tener una población protegida contra la enfermedad de forma adecuada. Obviamente la introducción de variantes modifica esas situaciones. Pero si yo tengo que dar opinión personal sobre qué hay que hacer con las vacunas ahora, digo, la tendencia generalizada ha sido que las poblaciones que están protegidas con vacunas, ¿sí?, se ha ido tratando de pensar y elaborar en el sentido de, bueno, ¿cuántas más dosis tenemos que agregar para seguir protegiendo las vacunas? Entonces hablo de la primera, la tercera, después de la cuarta. Yo digo, la tercera dosis ha sido absolutamente esencial. Pero si uno piensa en la evolución de la pandemia, sobre todo en presencia de Omicron y con las características particulares de Omicron, que no voy a repetir porque ya las han venido diciendo todos, yo tiendo a pensar que hoy por hoy es absolutamente esencial cambiar la forma en que lo estamos haciendo. No voy a decir nada nuevo, pero digo, el seguir aumentando la inmunidad en poblaciones particulares sin atacar el problema de la inmunidad global, esto es, acceder con las vacunas a los lugares donde no se está accediendo, genera el escenario para que esto sea el cuento de nunca acabar. O sea, yo creo que realmente hoy por hoy el tema central de qué hacer con las vacunas, me parece que mucho más que desarrollar vacunas específicas contra Omicron o contra las que vengan, es apuntar a llegar a una inmunización global masiva. Cambiar radicalmente el panorama. Nosotros tenemos, lo decía también, creo que Rodolfo lo decía en las primeras presentaciones, tenemos países con porcentajes altísimos de vacunación, como es el caso de Uruguay, y países que tienen menos de un 1% de vacunación. Ese escenario, la existencia de bolsones, de regiones donde el virus circule libremente, es el escenario perfecto para que surjan las variantes de preocupación, variantes que puedan escapar a las vacunas. Esta que surgió, que como dijo alguno de los expositores, escapa en buena medida a las vacunas, es una variante que puede llegar a ser la variante que en cierta medida estábamos esperando previamente, por aquello de que el nicho ecológico, si es ocupado por una variante de menos patogenicidad, probablemente desplace a las otras. Porque los virus en principio, creo que Pilar lo decía, no son malos por naturaleza, no es que nos quieran hacer daño, sino que lo que buscan es preservar. Entonces, me parece que hoy por hoy el foco central de las vacunas debería ser no tanto desarrollar vacunas para las nuevas variantes, como lograr la implementación masiva de la vacunación en los lugares donde no hay. Y por tanto, claro, eso es un problema hasta de mercado, o sea, cómo se convence a las grandes multinacionales de que es necesario fabricar vacunas para países que no las pueden pagar a los precios que las marcan, en lugar de fabricar vacunas, nuevos modelos de las vacunas para los países centrales que pueden acceder a pagar los precios que consideran necesarios. Entonces, me parece que desde el punto de vista global, para control de la pandemia, ese es el tema absolutamente central en este momento. Dejo por acá y después lo podemos retomar con otras cosas, si respondí un poco la pregunta de Fernando. Muchas gracias, profesor. Clarísima la exposición y sobre todo la reflexión de a dónde tenemos que apuntar con la inmunización. Quiero darle la palabra a la profesora Pires, profesora de pediatría. No solo eso, sino que es infectóloga pediátrica, es la coordinadora de la diplomatura de infectología en pediatría, y preguntarle sobre todo a la profesora, desde su punto de vista, en qué se ha sustentado, cuáles son los beneficios individuales y poblacionales de la vacunación de niños y adolescentes en nuestro país. ¿Cuál es el sustento para estas definiciones? Katy, ¿podés habilitarte tu micrófono? ¿Y ahí? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí Ahora sí, perfecto. Está. Bien. ¿Y ven la presentación? Ahora la que no la veo soy yo. La estamos viendo, no en el formato presentación, estamos viendo tu proyección del PowerPoint. Sí, no sé qué me pasó.
Tenés que quizás dejar de compartir esta proyección y compartir la proyección. Espera un segundo. ¿Ahí la ven? ¿Ahí la ven? ¿Ahí la están viendo? Sí, se ve perfecto. Sí, Katy, sí. Perfecto. Bueno, yo pretendo seguir en el hilo de Chavalgoiti, y entonces la verdad es que no tenía una presentación, pero me agradezco el honor de estar en este distinguido grupo, y me pareció muy bueno que otros colegas mostraron información gráfica en las que se basaron para opinar en este importante evento. Entonces, yo en mi borrador que tenía de presentación, que lo arreglé ahora, tenía primero ¿no? Esto que viene de Estados Unidos, que dice: durante la emergencia de la variante Omicron, estar al día con las vacunas provee una protección contra la infección, y que los adultos vacunados tienen 5 veces menos riesgos de enfermar. Yo le agregaría esto, que para mí me llamó la atención esta imagen, porque digo, bueno, es la primera vez que todos estamos hablando de vacunación de adultos, cuando clásicamente las vacunas estaban fuertemente concentradas en las poblaciones pediátricas o las poblaciones de riesgo. Y de lo que estaba diciendo Chavalgoiti, de lo que él piensa, de lo que debemos hacer a nivel global, lo debemos de hacer a nivel global y a nivel de nuestro país. Esta inmunización de adultos que tanto se insiste, y como van a ver, se insiste, como él dijo, en la tercera dosis como una necesidad para enfrentar este problema, nos protegen a los niños sin duda de que se contagien. Yo quiero centrarme, ya que lo mío es los niños, es que para nosotros, como hablaban al inicio, esta es una enfermedad prevenible por vacunas más, y para nosotros manejarnos con la incertidumbre que tanto hemos nombrado a lo largo de la mañana es lo habitual. Cuando se introducen vacunas en la población pediátrica, no siempre tenemos todas las respuestas de cómo nos va a ir, y es bastante habitual esto que decía Chavalgoiti, que tal vez lo que logremos, o lo que decía al inicio Vázquez, tal vez lo que logremos sea transformar la enfermedad en una enfermedad más leve, o disminuir su impacto en la salud pública. Y cuando vacunamos siempre tenemos esa idea, tal vez reducir un gran problema a un problema que reduzca hospitalizaciones, muertes, complicaciones, o que nos sorprenda y tenga un efecto rebaño. Nosotros tenemos y proteja a otros como adultos. Nos pasó con neumococo, con hepatitis A, con varicela, y no todas las veces aspiramos ni a eliminar la enfermedad, y menos a erradicarla. Entonces, por estos días, por ejemplo, surgen datos de Estados Unidos y de Brasil muy interesantes, que si uno compara el momento en que se introdujo la vacuna en niños de 5 a 11 años, por ejemplo, en Estados Unidos, las muertes y las incidencias por niños de esa misma edad, cuando se introdujeron otras vacunas, varicela, neumococo, rotavirus, hepatitis A, eran realmente menores. O sea que nosotros estamos enfrentados a un problema grande que debemos afrontarlo de la misma manera que lo hicimos otras veces. En el caso de Brasil es similar, y entonces nosotros vamos a pensar de la misma forma, y que son los niños y adolescentes susceptibles a esta enfermedad, es clarísimo, lo van a ver, y el desafío lo agregué ahora al escuchar a la profesora Susana Cabrera, sin desatender la prevención de otras enfermedades. Esto es lo que les decía de Brasil, esto me lo pasó hoy el doctor Marco Aurelio Jafari, un profesor de Brasil. Aquí ven las muertes en los menores de 19 años por COVID-19 en Brasil, y por otras enfermedades como rotavirus o meningococo o influenza. Nosotros esto ya lo han escuchado mucho y no es el momento ahora de repetirlo. ¿En qué nos basamos para decidir la incorporación a niños y adolescentes
desde el lado de la academia, de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, es el aumento de los casos. La proporción de casos a fin de año era muy alta de niños, ahora la proporción bajó, pero nosotros tenemos un aumento al 8 de enero, si comparamos fines de diciembre y la primera semana de enero, se triplicó la incidencia. Los niños participan en brotes, en estos 23.000 brotes, 7.000 niños participaron, y en octubre los niños representaban el 42% de los casos índices. O sea que ese sí es un cambio en esta enfermedad para niños y adolescentes. Los niños se internan, van a CTI o tienen long COVID, eso lo sabemos. Padecen el síndrome inflamatorio multisistémico. El año pasado hubieron alrededor de 50 niños que nosotros conocemos de los trabajos que hacemos con esta enfermedad, y después de esta gran ola veremos qué es lo que ocurre. Las muertes son excepcionales, y el otro fundamento que nosotros tenemos para introducir las vacunas en los niños es que, si bien estas enfermedades pueden ser leves, o les pueden pasar estas complicaciones que dijimos, a los niños los afecta en su vida cotidiana, y su vida cotidiana es muy importante en su desarrollo. Así que al hacer estas acciones, nosotros pretendemos promover que ellos tengan una libre fluir en sus actividades educativas, curriculares, deportivas y sobre todo lúdicas, que son tan importantes. Muchos países se están vacunando, así que tenemos para niños y tenemos mucha información. Entonces, una de las incertidumbres que uno dice quisiéramos hablar ahora o más adelante, ustedes lo dirán, es lo de la seguridad. Queremos aclarar si son vacunas seguras o no para los niños. Y sí son vacunas seguras. Si nosotros miramos hoy tenemos 81% de la población con 2 dosis, 76 81 con una, 76 con 2 dosis y 50% con tercera dosis. Y estas son las coberturas de 12 a 19, 84 con 2 dosis, de 12 a 14, 70 con 2 dosis, y de 5 a 11 años el 23% tiene una primera dosis. Quiere decir que también, como decía Chavalgoiti, estas vacunas ya pasaron a ser vacunas muy conocidas por todos nosotros, y realmente no hemos tenido efectos adversos severos que determinen que esta vacunación sea insegura como para no continuarla. Son la mayoría leves, como en el resto del mundo, y casos de miocarditis que nos preocuparon tanto en los adolescentes, tuvimos reportados 2. Estos datos en 8.7 millones de dosis, muchos de los datos que tenemos vienen de Estados Unidos, claro, porque es un país que empezó a vacunar tempranamente, de niños vacunados entre 5 y 11 años. Los casos reportados a este sistema de vigilancia pasiva por diferentes actores fueron de 4.200 casos, en su mayoría leves. Hubieron 12 miocarditis que evolucionaron favorablemente, y eso a nosotros nos interesa decirlo en este ámbito. Uno, porque fue una preocupación para los jóvenes que ahora se están vacunando con estas vacunas de ARN mensajero que se mencionaban, y los niños y los adolescentes de 12 a 17 también, pero todo aquel que reciba primeras dosis, que por suerte se están recibiendo, segundas y el refuerzo va a ser con esta plataforma. Entonces, en relación a qué es lo que pensamos actualmente de la vacunación de niños, si tienen beneficios o no, pero también tenemos que definir si tienen beneficios en este contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto? Este trabajo, reporte es de ayer, del 25 de enero, y ustedes ven esto que estaban diciendo, cómo el número de las consultas en emergencia, el número de casos se desacoplan de las muertes o de las internaciones, pero igual ustedes ven que son altas de todas maneras y muy numerosas, como lo decía bien el doctor Vázquez al inicio.
En este reporte se incluye a los niños de 0 a 17 años, o sea que todos los países que estamos empezando a vacunar, vamos a vacunar en este escenario de muchos casos, y es un desafío muy grande que les ponemos a las vacunas y a quienes se van a vacunar. Si hay beneficios, nosotros tenemos datos de Uruguay, yo voy a dividir entonces, hay beneficios cuando teníamos predominancia de Delta, o hay beneficios ahora con Omicron, y qué pensamos nosotros de vacunar una tercera dosis a los niños a los adolescentes de 12 a 17, y de qué pensamos nosotros o qué está planteado en el resto del mundo, y a los niños de 5 a 11. Y ustedes ven que este dato del Ministerio, que se mostró cuando hablábamos de introducir la vacunación en niños, en adolescentes la vacunación con 2 dosis tenía un 93% de efectividad en el momento en que circulaba Delta, y con una dosis el 83% de efectividad. Un dato realmente muy importante. Estos son datos de Estados Unidos, en donde también en la época de predominio de Delta, se decía entonces que los adolescentes de este mismo grupo etario no vacunados tenían 7 veces mayor riesgo de tener un test positivo, o sea que acá estamos hablando de infección, y los adolescentes no vacunados tenían 11 veces más riesgos de hospitalizarse. Aquí hay un dato que es interesante, cuando uno se pregunta qué pasa con la variante Omicron y esta respuesta de los niños y adolescentes. Esto es entre julio y diciembre en Estados Unidos, y sepan que, todos lo saben, por supuesto, en este público, que a partir de mitad de diciembre en Estados Unidos ya estaba Omicron, y aquí la efectividad para este grupo etario es de un 94% para la infección. Entonces, este trabajo también apunta a lo mismo, a pesar de que, como se decía, bueno, la pregunta redundante, bueno, hay personas vacunadas que enferman, pero enferman con formas leves, pero hay una buena proporción de personas vacunadas que y sobre todo si tienen tercera dosis, como lo ven acá, hay una reducción muy importante. Si ustedes ven acá, los parcialmente o totalmente vacunados son completamente diferentes en los menos casos que se tienen y las menos muertes que ocurren en comparación con los no vacunados. Y estos son datos que nosotros miramos especialmente porque, bueno, van a darnos información para los niños. En realidad, para la efectividad en la hospitalización, este es un dato de la época de Delta, pero era un 91% de la protección en hospitalización en Estados Unidos. Y actualmente, entonces, en esta circunstancia, lo que sí está claro, estos datos de Estados Unidos que evalúan, que todos los han nombrado, entre agosto y enero del 2020, ¿qué ocurre? Cómo mejora la efectividad de las vacunas con una tercera dosis. Es por eso que yo terminaría mis reflexiones diciendo que para nosotros en este momento, me sumo a lo que se decía antes, es lo que dicen todos los países. Si tenemos la suerte de estar en un país en que disponemos de vacunas, lo más importante en estos momentos es vacunar a todas las personas que tengan la edad en la que el país está destinando vacunas para ellos. Y cuanto más personas vacunadas estén, seguramente esa es la salida, independientemente de que los que ya pueden vacunarse con sus terceras dosis lo deben de hacer, porque no hay dudas de que esa tercera dosis fortalece la respuesta para Omicron. Y en relación a los niños, uno diría que se den sus 2 dosis, asegurará que empezarán las clases con una buena cantidad de anticuerpos, y tal vez anticuerpos neutralizantes no tan de buena calidad para Omicron, pero una alta cantidad de anticuerpos da protección para Omicron. Y si en esa época estamos pensando que tengan que darse una dosis de refuerzo, también los adolescentes de 12 a 17 años en otros países ya se están dando su dosis de refuerzo,
y si los niños en el futuro lo requieren, estas 2 dosis, ese camino hay que iniciarlo, el camino de inmunizarse hay que iniciarlo, y bueno, y tenemos muchas incertidumbres, pero no hay dudas de que si ellos se vacunan podrán pasar a tener una enfermedad controlable, como se dice, y que se va a manejar básicamente en el domicilio, y será una contribución para si en un futuro, cuando se estén dadas las condiciones que mencionaba al inicio Vázquez, bueno, será que podremos pensar en que en la endemia estas vacunas sean útiles. Pero nosotros tenemos gran expectativa a cómo le vaya a los niños con estas vacunas. No hay datos todavía de efectividad en niños de 5 a 11 años. Así que yo lo dejaría por acá, así después podemos conversar. Catalina, bien, excelente exposición. Un poco la presentación de Gabriel Pelufo ahora viene a complementar o a dar una visión un poco más clínica de esto, de la base racional de la vacunación en pediatría. Así que te escuchamos, Gabriel, y muchísimas gracias por la presentación que fue muy, muy clara. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que han sido excelentes desde primera hora de la mañana. He intentado seguir la primera parte lo más posible y ahora las exposiciones de Chavalgoiti y de la profesora Pires fueron excelentes. No estoy hablando en representación del Hospital Pereira Rosell porque no pertenezco a la dirección. Sí formo parte de la Diplomatura de Infectología Pediátrica que dirige la profesora Pires y que se desarrolla en todo el país, pero centralmente en el Hospital Pereira Rosell, y donde hemos tenido muchos pacientes ingresados y hemos aprendido mucho de la enfermedad en la edad pediátrica. Y por otro lado, he tenido el privilegio de ser el representante en la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, ese ámbito tan valioso que tenemos para discutir en representación de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. No me caben demasiados comentarios, las exposiciones de los colegas han sido excelentes. Quiero subrayar algunas cosas que sí dijeron el doctor Chavalgoiti y la profesora Pires, que aparte lo vienen diciendo desde el principio, ¿no? Que la expectativa de que la población pediátrica estuviera involucrada en un plan de vacunación era una perspectiva que se manejaba desde el principio, desde los expertos en epidemiología, en vacunología, en inmunología. No veían una salida o un control de esta enfermedad sin involucrar a la mayor cantidad de integrantes de la sociedad. Y bueno, ahí estaban los niños. Cuando se inicia una vacunación en niños, sistemáticamente está llena de incertidumbres. Las primeras respuestas que tenemos que responder necesariamente, obligatoriamente, tienen que ver con la seguridad. Y afortunadamente, como también se dijo acá al inicio de la vacunación, ya algunos países nos adelantaban y podíamos ver cómo se despejaban dudas sobre la seguridad, primero en adolescentes y ahora en la población pediátrica. Están todas las expectativas abiertas a ver cuál puede ser el alcance de los beneficios de la vacunación en los niños, como acaba de decir la profesora Pires. Desde el que esperemos que genera en toda la población de que no se produzcan enfermedades graves o fallecimientos, que si bien en la edad pediátrica parecerían ser excepcionales o muy poco frecuentes, lo que hemos vivido en este año, sobre todo en la epidemia de Delta, es de una cantidad de niños enfermos, algunos de ellos graves, que cuantificados se podrían resumir en los 50 casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que llevamos notificados, como bien decía la profesora. Pero por otro lado, todos aquellos aspectos que ninguna vacuna asegura en el momento de su implementación, podrán venir, y tenemos la expectativa que puedan venir, que disminuya, digamos, en los casos sintomáticos, que eventualmente esa disminución pueda traer unos periodos de estado de menor duración y que los niños de alguna forma se vean beneficiados, porque tanto los adolescentes como los niños se han visto golpeados por todas las medidas de cancelación de sus actividades habituales que son fundamentales para su desarrollo.
En cuanto a la adhesión de las vacunas, bueno, hay algunos aspectos muy importantes a mencionar. En primer lugar, y haciendo referencia a la exposición de hoy, ¿no? Cuando los ginecobstetras y los neonatólogos advirtieron el año pasado de la necesidad de vacunar a las embarazadas porque aparecían casos graves y embarazadas fallecidas por esta enfermedad, digo, hay un cambio con respecto bueno, al principio que podía haber, no, todavía no podemos recomendar la vacunación embarazada porque todavía no está demostrada, y ahí todos sistemáticamente, rápidamente adherimos a la vacunación y a la recomendación de la vacunación en embarazadas, ¿verdad? Entonces es fundamental la tarea que cumplimos los médicos en el día a día, en el cara a cara, en el comentario común de ser un médico en cualquier ámbito, de recomendar la vacunación. Y en el caso de la vacunación en pediatría tenemos la experiencia que es fundamental. Si no lo recomendamos en el consultorio o si vacilamos ante la recomendación, probablemente las familias compartan esa vacilación. Distinto fue el caso de los adolescentes, que cuando estábamos dudando, porque Uruguay fue de los primeros países en el mundo que empezó a vacunar, los adolescentes masivamente se anotaron para vacunarse y pasaron por encima de todas las especulaciones que podíamos tener con respecto a la recomendación. Yo creo que la adhesión a la vacunación en niños es muy buena, pero no debemos olvidar que depende también de nosotros en el contacto con las familias de nuestros niños en el consultorio. Nada más y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gabriel. Importantes los aportes desde la clínica y desde la experiencia de haber tenido gran concentración de pacientes. Victoria, te queremos dar la palabra, bueno, como infectóloga clínica, sobre todo preguntarte, a partir también de las exposiciones que venimos escuchando, ¿cuál es tu visión en cuanto a la cuarta dosis probable en el esquema de vacunación? También consultarte sobre si tienen alguna proyección u opinión en cuanto a los intervalos entre los diferentes refuerzos vacunatorios. Y otra pregunta también hacerte, te estoy aprovechando y te estoy haciendo tres en una, es sobre los intervalos de vacunación en personas que han transcurrido la infección por COVID, tanto adultos como niños y adolescentes. ¿Cuál es la pauta en que justificamos la separación entre el curso de la infección y la vacunación? Bueno, buenos días y como dijeron todos, gracias por la invitación. La verdad que desde la mañana temprano han sido muy buenas las exposiciones. Con este tema de la cuarta dosis, particularmente, creo que todos hemos recibido consultas en los últimos días por dos motivos. Uno, porque el gobierno anunció que podía tener las cuartas dosis y porque también hubo mucha información inicial con que la duración de los anticuerpos protectores de las vacunas era de alrededor de 6 meses con la vacuna CoronaVac y alrededor de 8 meses con Pfizer. Y bueno, y hemos recibido muchas consultas diciendo, bueno, ya se me está venciendo la tercera dosis, porque si recuerdan, nosotros empezamos con la tercera dosis para aquellas personas que habían recibido CoronaVac en el mes de julio del año pasado. Así que en esa situación estamos. A esto se suma también que se escucha muchas veces, bueno, en otros países se están dando cuartas dosis, y cuando uno va como a hilar fino y ver qué están haciendo otros lugares, no son tantos los países que están proponiendo cuartas dosis, hay mucha discusión vinculado a esto, y sí podríamos basarnos en la experiencia en Israel, que es el país que lleva más avanzada, por decirlo de alguna forma, las cuartas dosis. Hay que ponerlo también en contexto. Israel empezó esta campaña de cuartas dosis con 2/3 del país vacunado, ¿sí? Con 80% de las personas elegibles para vacunación según edad y según las pautas vacunadas. Empezó también en julio precozmente con la introducción de Delta con terceras dosis, y de ahí, de ese país, provienen muchos de los estudios poblacionales que nos muestran que el beneficio de la tercera dosis es absolutamente indudable, y que hoy por hoy el esquema, si se quiere, completo, debe considerarse con 3 dosis, ¿sí? No con 2. Y bueno, y en ese contexto, con la introducción también en noviembre en Israel de Omicron,
ellos en conferencias de prensa que he estado revisando, porque aparte no hay nada publicado todavía, ni en preprint tampoco, con respecto a cuartas dosis. En conferencias de prensa hablan de que, bueno, que ellos pasan en noviembre, ¿sí? De una estrategia de contención, ¿sí? Con una estrategia de Tetris y cierre de fronteras, para Omicron, a una fase de contención rápidamente, cuando ven que esta situación es absolutamente incontenible, y en ese contexto se plantean las cuartas dosis en diciembre para pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Y el 2 de enero se comienza con personal de salud y con mayores de 60 en el más expuesta, y también a la que tiene mayor riesgo de malos desenlaces. En este sentido también hay algunos datos en cuanto a la discusión que se puede incluso ver online, argumentos en contra que ya se han dado acá, ya Alejandro Chavalgoite los nombró también, varios estímulos en corto periodo podría incluso debilitar la respuesta inmune, ¿no? Todo lo que tiene que ver, y no es menor, con la equidad en el acceso mundial, ¿sí? Y con tratar de llegar a los bolsones, ¿sí? Donde se producen esta replicación acelerada y las variantes. Y bueno, y como elementos a favor, ¿sí? Estaría que sabemos que incluso con 3 dosis, ¿sí? La capacidad de neutralización para Omicron es más baja, digamos, que para las variantes anteriores. En este sentido, hay información con 2 dosis de Sinovac, donde en realidad los anticuerpos neutralizantes en pequeños estudios son indetectables con 2 dosis de Coronavac, están muy disminuidos, ¿sí? Con AstraZeneca y muy disminuidos también con Pfizer. Entonces, bueno, creo que en ese contexto y con la esperanza de aumentar un poco los anticuerpos es que se plantea y con la rapidez que sabemos que van declinando los anticuerpos, que es una de las ramas de la inmunidad donde nos pueden proteger las vacunas, se llega hasta cuarta dosis. ¿Qué es lo que hay publicado hasta ahora de cuartas dosis? Nada, por lo menos que yo haya encontrado en la búsqueda en estos últimos días. Sí hay divulgaciones de prensa y conferencias de prensa de los investigadores principales de 2 centros en Israel, uno del 17 de enero, donde muestran los datos preliminares en población de salud, hacen una corte de 6.000 trabajadores de salud vacunados con 3 dosis entre agosto y diciembre del año pasado, comparados con quienes recibieron cuarta dosis. Son 2 grupos, uno de unos 120 trabajadores, lo tengo acá anotado, que recibieron una cuarta dosis con Moderna, una vacuna también de ARN, y unos 150 trabajadores que reciben la cuarta dosis con Pfizer. En ese estudio, los investigadores, y lo comparan, con una corte histórica de unos 6.000 trabajadores que habían recibido en ese periodo la tercera dosis. En la conferencia de prensa para divulgar algunos resultados, el 17 de enero, ellos informan que no habían sido los resultados esperados, que sí aumentaron los anticuerpos neutralizantes, aumentan unas 5 veces los anticuerpos neutralizantes, pero que caen rápidamente también a valores previos a la tercera dosis, y que no hubo diferencias con la incidencia de infecciones con el grupo control de 3 dosis, ¿sí? Esto con un seguimiento muy, muy breve, ¿sí? Al 7º día post vacuna, y con un seguimiento de 15 días. Estamos hablando, como dice Chavalgoite, del reality show de las vacunas, con estos datos que son prácticamente a tiempo real, y donde hay que tomar decisiones muchas veces con poca evidencia. El 21 de este mes, otro centro, también israelí, comenta los resultados. Es una corte también con 1.300 vacunados de personal de salud con cuartas dosis, comparados con unos 5.500 con terceras dosis, y ahí, en ese estudio, sí ven una disminución de las nuevas infecciones. Es decir, en el brazo de los vacunados con 3 dosis, en el periodo 7 días después de la cuarta dosis, y con un seguimiento de 15 días, ¿sí? Estamos hablando de periodos muy breves de seguimiento, ven en el grupo
de 3 dosis de vacunas, unas 600 nuevas infecciones, y en el grupo con 4 vacunas, unas 40 infecciones. Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Muy pocos datos, digo, porque se nombra mucho la cuarta dosis como que se está implementando y haciendo en otros países, y bueno, y es muy poca la información que tenemos de lo que está pasando con eso. Y a esto se suman en realidad de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que ya en diciembre plantea que es poco probable que una estrategia de refuerzos o boosters reiterados en corto tiempo sea la ideal, o sea, plausible de hacer. Y ahora también en enero, la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos, donde se nuclea la EMA y FDA, para donde estamos mirando frecuentemente para tomar las decisiones, hacen una toma de posición y plantean más o menos lo que se vino hablando hasta ahora, que múltiples boosters en cortos intervalos son una estrategia no sostenible a largo tiempo, que es necesaria más evidencia para desarrollar estrategias a largo plazo de control, y que esto tiene que ser sí o sí en una intersección entre ciencia, políticas públicas y salud pública, digamos, e instan a los desarrolladores de vacunas a desarrollar nuevas vacunas, pero no ya vacunas para variantes puntuales, sino pensar en la necesidad de vacunas bivalentes o multivalentes o vacunas genéricas para coronavirus. Esto, que se dice tan fácil, ya dirá Chavalgoiti si es fácil o no de desarrollar, pero bueno, parecería que la salida a futuro está más capaz que tiene que ser más dirigida a programas de refuerzo vinculados con el inicio de las estaciones frías en los distintos hemisferios, y vinculándola, por ejemplo, con la vacuna de influenza, o priorizar poblaciones de inmunosuprimidos, ¿sí?, donde sabemos que la respuesta vacunal va a ser baja, que podríamos pensar también en individualizar estos refuerzos con la medición de anticuerpos, sabiendo todas las dificultades que tenemos para interpretarlos, y bueno, el futuro tal vez con el cambio de las vacunas, no de variantes puntuales, sino, bueno, vacunas un poco más amplias. Eso con respecto a las cuartas dosis, la poca información que hay hasta ahora. Y con respecto a los plazos post-infección, son distintos los plazos que se han fijado en la Comisión Asesora de Vacunaciones en distintas fases de la pandemia, también dependiendo de las variantes que han circulado y de la situación epidemiológica, ¿sí? Entonces, básicamente, al momento actual, para adultos, ¿sí?, el intervalo post-infección es de 1 mes para primera y segundas dosis, y más prolongado, hasta hace poco nos habíamos fijado 6 meses, porque necesitábamos que el booster, o sea, la tercera dosis, fuera lo más separada posible del último estímulo inmunogénico, sea la infección natural o sea la segunda dosis de vacuna. Nos habíamos fijado este plazo en 6 meses, y bueno, y dada la situación epidemiológica, se bajó ahora a 4 meses. Así que, en realidad, en adultos, el plazo para vacunarse de tercera dosis post-infección estarían en 4 meses. Tal vez Alejandro puede explicar mucho mejor que yo por qué la necesidad de separar, ¿sí?, un estímulo inmunogénico de otro para el booster. Así que, bueno, eso era un poco. Alejandro, si querés, para complementar esto antes de finalizar el panel con Sergio. Sí, a ver, un par de cosas sobre las distintas reflexiones que capaz que vale la pena puntualizar. Una, creo que fue claro lo que dijeron tanto la doctora Pires, Catalina, como Gabriel. Yo lo di por asumido de que entendemos de que no hay salida posible que no implique vacunar a los niños. O sea, cuando estamos hablando de llegar a las poblaciones que faltan vacunar, incluye, como bien decía Catalina, las poblaciones que faltan vacunar en nuestro país. Lo segundo es que, obviamente, el tema central acá es que yo recuerdo que en todas las enfermedades que tienen variantes, no solo por variantes como en el caso de los virus, sino, por ejemplo, variantes antigénicas, como es el caso de enfermedades como neumococo, siempre el santo grial ha sido buscar pan-vaccines, vacunas que protejan contra todas las variantes. Y ahora se plantea lo mismo como una pan-vaccine para COVID.
quiero recordar en ese sentido que hasta ahora no lo logramos nunca, contra ninguna enfermedad. O sea, no es una cosa que, es una cosa que si bien está planteada en el horizonte y se viene trabajando sobre eso de distintas aproximaciones, hasta ahora no hemos logrado hacer, en ese caso, pan-vaccine que protejan contra todas las variantes. Entonces, probablemente eso sea un horizonte cercano, pero definitivamente necesitamos trabajar con otro tipo de aproximaciones. Y yo creo que en ese sentido, lo que sí queda claro, cuando empezamos a pensar las vacunas para salir de la pandemia, porque digo, lo que decía al principio, las vacunas funcionan y las vacunas tienen impacto. Entonces, la pregunta es, ¿las vacunas nos sacan de la pandemia? Con estas vacunas, así como las tenemos, probablemente no. Logremos bajar la incidencia enormemente y logremos llevarlo a un nivel que sea compatible con una vuelta a la vida normal. Pero es claro que para pensar vacunas que en cierta medida erradiquen la posibilidad de este mantenimiento sostenido de casos con diferentes variantes, necesitamos vacunas diferentes. Entonces, en ese sentido, la idea, por ejemplo, yo les comentaba ayer a otros grupos, la idea de vacunas de mucosas, vacunas que generen inmunidad a nivel de las mucosas, que permitan evitar el ingreso del virus, son un horizonte que tenemos que trabajar, es un horizonte en el cual se viene trabajando en el mundo y en cierta medida, lo digo contento de que desde que hace muy poco tenemos financiación en nuestro laboratorio para empezar a desarrollar una vacuna de ese estilo, y uno puede decir qué sentido tiene que empecemos ahora en el 2022 a desarrollar una vacuna nueva contra el COVID, pero bueno, en cierta medida pensamos que es absolutamente necesario tener vacunas de otro tipo, que nos permitan atacar de otra manera la diseminación de la circulación viral, y en particular evitando el ingreso del virus. Ya les iremos contando a lo largo de este año los avances que podamos hacer o no en ese sentido. Y con respecto al tema de la separación de las dosis, o sea, una de las cosas que nos ha pasado con esta pandemia, o sea, sobre todo para la gente que venimos trabajando en vacunas desde hace muchísimos años, es que hay preguntas básicas, preguntas que uno siempre las consideró obvias, pero que era muy difícil lograr generar una línea de investigación específica sobre eso. Y el tema de cuál es la separación adecuada entre dosis es un tema obvio en cualquier desarrollo de vacunas, pero como siempre las vacunas empezaban a aplicarse y funcionaban, no es un tema que desde el punto de vista de la ciencia básica se le haya dado se haya producido tanta información como para saber claramente. Sí sabemos las fases por las que circula, por las que atraviesa el desarrollo de una respuesta inmune. Nosotros sabemos que hay una etapa de expansión de células específicas, sobre todo en la parte de inmunidad celular, células específicas contra el patógeno con el que estamos vacunándose, y después una fase de contracción. Y sabemos en términos genéricos que cuanto más grande sea la fase de expansión, más cantidad de células de memoria vamos a estar generando, y por tanto más largo en el tiempo va a ser la duración de la inmunidad que generemos. Lo que pasa es que la duración de la inmunidad no es lo mismo que la duración de los anticuerpos circulantes. La duración de la inmunidad protectiva generada por una vacuna tiene mucho más que ver con la cantidad de células de memoria, tanto de linfos B, productores de anticuerpos, como de linfos T, productores de lo que llamamos la inmunidad celular, logremos generar, y de los cuales la cantidad de anticuerpos circulantes es una variable, es un marcador, pero no es el marcador determinante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aún en ausencia de anticuerpos podemos estar protegidos. No solo por la inmunidad celular, sino porque aún en ausencia de anticuerpos circulantes podemos tener suficiente cantidad de linfos B, productores de anticuerpos de memoria, de manera que en caso de ingreso del patógeno, rápidamente ahí sí podamos producir nuevamente cantidades enormes de anticuerpos detectables. Lo que pasa es que eso depende mucho del tipo de patógeno. Contra la toxina, contra el tétanos, eso no nos sirve, porque como la dosis letal de la toxina tetánica es tan bajita, necesitamos tener anticuerpos circulantes previos a la infección, porque si no, por más que nuestras células de memoria produzcan anticuerpos, no nos da el tiempo para producirlos en tiempo y forma para protegernos. Ahora, contra patógenos con una evolución más lenta, como es el caso del COVID, ¿sí?, la existencia de células B de memoria, ¿sí?, puede ser determinante de la capacidad de producir anticuerpos. Entonces, no es solo la cantidad de anticuerpos que tenemos en el momento circulantes previo a la infección lo que importa, sino la capacidad de producir muchos anticuerpos enseguida después de la infección, que son relación directa de las células B de memoria. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto con respecto a la separación de fases, de dosis?
porque un tema central para determinar la mejor esquema de vacunación es el que nos permita no solo generar una cantidad de anticuerpos circulantes inmediata, a medida de los 7 o los 15 días alta, sino, y sobre todo, la que nos permita generar una cantidad de células B de memoria suficiente como para persistir en el tiempo y generar una inmunidad protectiva. O sea, más es mejor en ese caso. Y lo que sabemos es que separando dosis, ¿sí?, logramos aumentar la fase de expansión y disminuir la fase de contracción. ¿Hasta cuándo tenemos que hacerlo? La verdad que no lo sabemos. No sabemos cuál es el régimen ideal. Hoy por hoy, muchas investigaciones nuestras y de otros grupos en el mundo están dirigidas a eso, entender, mirando marcadores específicos que nos indiquen cuál es la separación ideal. Pero tiene sentido pensar que lo que nosotros queremos es aumentar la fase de expansión, o sea, de generación de pool de memorias, disminuyendo la etapa de contracción. No sé si queda claro o fui demasiado específico en esto. No, quedó muy claro, Alejandro. Y además ya me das el pie para el último de los panelistas de esta mesa, el doctor Sergio Bianchi, como lo presentó Fernando. Además quiero agregar que forma parte del equipo de investigadores del Instituto Pasteur, en conjunto con el profesor Otto Pritz, con la magíster Florencia Ramauro, y han trabajado en la monitorización de anticuerpos en diferentes poblaciones en nuestro país. Entonces ya aprovechar a Sergio, primero para que nos comentes de esos resultados, y además que nos plantees la perspectiva de la utilidad efectiva que ven en cuanto a la monitorización y seguimiento de los niveles de anticuerpos como respuesta a la vacunación. Bien, ¿me oyen? Sí. Gracias, Fernanda, y gracias al colegio por la invitación, por la organización de estas jornadas académicas que siempre aportan una discusión, un intercambio de ideas viniendo de diferentes áreas de la biomedicina. Siempre es importante para tener diferentes visiones desde uno y otro lado. Yo voy a compartir poquitas diapos. Tengo una... ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, se ve. Bien, gracias. Esta la voy a pasar bien rápido, la había puesto como una etapa de centrar un poco la discusión o la presentación en qué área de la respuesta inmune, que es una respuesta del organismo bastante compleja, con decenas o centenares de involucrados entre células, pequeñas moléculas, proteínas, etcétera, que van a llevar a combatir una infección, por ejemplo, en este caso, la infección viral. Pero esta respuesta que hace el sistema inmune es relativamente homogénea para cualquier tipo de patógeno y, por supuesto, para las vacunas. O sea, la inmunidad que genera las vacunas es bastante parecida porque los involucrados en esa respuesta, células, por ejemplo, y moléculas son exactamente las mismas, ¿sí? Hay dos, básicamente una inmunidad innata, que es la que se pone en una fase primaria cuando ingresa un patógeno, ¿sí? Que va a estar íntimamente desarrollada con el desarrollo o el disparo de una respuesta adaptativa que tiene estas características que pongo acá, que es específica, a diferencia de la primera, que genera memoria inmunológica, como Alejandro estaba hablando hoy, la memoria B, la memoria T, y que frente a una reexposición al mismo germen, ¿sí?, esa segunda exposición va a provocar una respuesta mucho más rápida y efectiva del sistema inmune para controlar el ingreso del patógeno al organismo, ¿sí? Entonces nos centramos en esta respuesta específica, es de lo que hemos estado hablando también en esta mañana de hoy, ¿sí? No tanto en la innata, que también tiene su importancia, pero la vamos a dejar de lado por hoy. Y acá básicamente podemos medir, como se decía anteriormente, o células
o una respuesta humoral. Esas son las dos grandes, digamos, posibles medidas que podemos hacer de cómo está respondiendo el sistema inmune frente a esa vacuna, por ejemplo, a ese proceso de vacunación. Y nosotros nos vamos a centrar básicamente hoy, por una cuestión de tiempo también, en la respuesta humoral, o sea, la medida de los anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2. Y la molécula o las moléculas de anticuerpos son muy, muy interesantes porque pueden cumplir muchas funciones. Tal vez la que se ha más diseminado en el medio de la pandemia es la capacidad neutralizante del anticuerpo, que al unirse al sector de la proteína Spike, que, digamos, reconoce o es reconocido por el receptor AC2 de las células humanas, ¿sí? Al unirse a ese RBD, un dominio de unión al receptor, en cierta forma complejiza la interacción de ese RBD con el receptor y provoca un bloqueo de esa interacción y por ende neutraliza el ingreso, ¿sí?, del virus a la célula. A eso se refiere la capacidad de neutralización, pero los anticuerpos tienen otras serie de funciones, probablemente o muchas involucradas con otros sectores de la molécula, ¿sí?, que también tienen importancia, se ha visto que tienen importancia en la respuesta contra la infección por SARS-CoV-2. El tema, como les decía, es cómo medimos esto, y bueno, cada vez que uno quiere medir algo necesita generar herramientas o tener herramientas para realizar esa medida. Nosotros a comienzo de marzo, unos días después de marzo de 2020, cuando se produjeron los primeros casos, varios investigadores como ustedes ven ahí, diferentes instituciones de la UDELAR y del Instituto Pasteur, empezamos a interaccionar, coordinados por el profesor Otto Pritch y por el profesor Gualberto González, tratando de ver la posibilidad de desarrollar un método diagnóstico serológico, un ELISA, ¿sí?, para poder medir esos anticuerpos, ¿sí?, específicos contra el SARS-CoV-2. Fue un trabajo intenso, pero muy gratificante, porque logramos, poco tiempo después, el 28 de julio de 2020, se presentó el kit, o el ELISA en formato kit, digamos, que además quedamos muy contentos porque es un ELISA que tiene características de sensibilidad y especificidad muy buenas comparados con ELISAs comerciales internacionales, ¿sí?, superando en estas medidas a varios de ellos. Esta herramienta, ¿sí?, que se generó, identifica inmunoglobulina G, o sea, IgGs circulantes en el suero del paciente o de la persona vacunada, ¿sí?, que son específicos contra el RBD. O sea que no detectamos con este ELISA algunos otros anticuerpos que puedan estar circulando que sean contra, por ejemplo, otros sectores de la proteína Spike, ¿sí? ¿Esto qué nos genera? Y esto ha sido corroborado por nosotros y por otros colegas a nivel internacional, que estos niveles de circulantes de IgG anti-RBD se correlacionan muy bien con niveles de anticuerpos neutralizantes, porque justamente están, como les decía, dirigidos contra el dominio que utiliza el virus para reconocer su receptor, y donde se pegue un anticuerpo ahí, claramente por una cuestión hasta estérica, digamos, va a impedir esa unión y por ende, como les decía, neutraliza un poco la interacción. Esta primera versión del kit luego fue siendo modificada por nosotros y se desarrolló un test cuantitativo, ¿sí?, utilizando sobre todo hacia
los últimos meses del año pasado, un poco menos, capaz septiembre, una medición de unidades internacionales, porque un problema que había con los estudios hasta ese momento de las respuestas humorales frente a vacuna o frente a infección por SARS-CoV-2 era que cada uno utilizaba un ELISA distinto y las unidades no eran comparables, ¿sí? Entonces, se llegó a un consenso utilizando, la OMS generó un sistema de digamos, de escalas de anticuerpos que se denominaron BAU por Binding Antibody Units, ¿sí? Y eso sirve para comparar diferentes tipos de estudios. Nosotros adaptamos el kit a esa situación, entonces tuvimos en las manos una herramienta que podía cuantificar, ¿sí?, anticuerpos y medirlos en unidades que podían ser útiles para hacer comparaciones internacionales de diferentes estudios, ¿sí? El tema entonces era, bueno, tenemos la herramienta, ¿qué vamos a hacer? Y ahí, bueno, surgieron diferentes ideas desde nuestro grupo, pero también propuestas desde otros sectores del área clínica. Por ejemplo, este kit se utilizó en la evaluación nacional de personal de salud, que tal vez algunos de ustedes haya participado. Se estableció un proyecto, por ejemplo, en Rivera, que fue, digamos, llevado adelante por el Departamento de Medicina Preventiva Social de nuestra Facultad de Medicina de la UDELAR. Y se generaron, y eso es lo que quiero mostrarles muy escuetamente, proyectos que involucraban a pacientes inmunodeprimidos, porque como ya se ha dicho en la mañana, esto es una población específicamente vulnerable a la infección y al desarrollo de una COVID-19 más grave. El primero que les quiero mostrar es un artículo recientemente publicado por nosotros. Esto lo coordinó la doctora Jimena Prieto, de enfermedades infecciosas y del Registro Nacional de Trasplante Hepático. Y lo que mostramos en este artículo es una evaluación de seroconversión y de niveles de anticuerpos en pacientes con trasplante hepático, receptores de trasplante hepático. Y lo que vemos, sobre 85 pacientes, lo que vemos es comparando digamos, la respuesta o la seroconversión, ¿sí?, en pacientes que recibieron Coronavac o que recibieron Pfizer, ¿sí? Lo que encontramos es una diferencia significativa entre los que recibieron Pfizer, que seroconvirtieron 72%, 73%, y los que recibieron Coronavac, que llegaron a un 36% de seroconversión. Un global más o menos de 41% de los pacientes seroconvirtieron, ¿sí? Y esto va de la mano con algún otro artículo que marca de Rabinovich y colaboradores, que marca en estos mismos trasplantados o pacientes trasplantados hepáticos, marca alrededor de 47, 48% de seroconversión, con lo cual estamos en algunos rangos habituales o comparables con algunos resultados de grupos del extranjero. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante la generación de herramientas y el poder utilizar esas herramientas en este tipo de estudios? Porque este trabajo, hasta donde sabemos, es el primero en que se evalúa la vacunación con Coronavac. Las grandes potencias mundiales que, digamos, tienen un sistema científico muy de rápida respuesta, se centraron, por ejemplo, el trabajo que les nombraba, el 47% es usando solamente Pfizer. Hay relativamente pocos países utilizando Coronavac, nosotros entre ellos, ¿sí? Entonces es importante tener nuestras propias herramientas y hacer nuestras propias mediciones, o tener la capacidad al menos de realizarlas.
El otro trabajo que les quería mostrar, también recientemente publicado en el Clinical Kidney Journal, es un trabajo que se centró básicamente, hoy lo nombraba el doctor Silvariño, algunos resultados de este trabajo, se centró básicamente en trasplantados renales o renopáncreas, ¿sí? Donde lo que se ve en cuanto a seroconversión es utilizando también o comparando CoronaVac y Pfizer, una seroconversión global más o menos de 29% de los pacientes, ¿sí? Si nos fijamos, comparado con el 100%, esto no lo dije, pero en el trabajo anterior, nosotros tenemos digamos, una cohorte que estamos siguiendo de sujetos normales, donde la seroconversión en esa población, utilizando tanto CoronaVac como Pfizer, es de un 100%, ¿sí? Y acá a la derecha de la figura tenemos los niveles de anticuerpos, que están acá en números, las medianas y los rangos intercuartílicos, ¿sí? De cada uno de los grupos. Y como vemos, los pacientes no solamente se lo convierten en menor proporción, sino que tienen por encima o por lo menos 10 veces menos de los niveles de anticuerpos que encontramos en sujetos normales en respuesta a las mismas vacunas utilizadas. Esto todo, ambos trabajos, en respuesta posterior a 2 dosis de la vacuna. Aparte de generar y tener la posibilidad de generar en forma soberana resultados sobre nuestros propios pacientes, estos trabajos también sirvieron de insumo para que la Comisión Ad Hoc de Vacunas, algunos de cuyos integrantes nos acompañan hoy, pudieran, digamos, tener insumos para definir un cambio cambio en la estrategia vacunal, sobre todo para pacientes inmunodeprimidos, por supuesto utilizando información del extranjero también, ¿sí? De hecho, acá se definió por el Ministerio agregar tercera dosis y tercera y cuarta dosis a aquellos inmunodeprimidos, ya sea vacunados con 2 dosis de Pfizer o con 2 dosis de CoronaVac, respectivamente, ¿no? Estos trabajos que les muestro han seguido, digamos, o han continuado con el seguimiento de estas poblaciones de trasplantados, y ahora estamos procesando actualmente los resultados de esas de respuesta inmune humoral frente a esas terceras y cuartas. Y digo esto por lo que decía recién Victoria, que a propósito es una de las coautoras de este trabajo de trasplante renal también. Victoria planteaba lo de la cuarta dosis. Bueno, nosotros en poquito tiempo vamos a poder tener algún dato sobre respuesta a cuartas dosis en pacientes inmunodeprimidos, por supuesto, no en población general, ¿sí? Pero nos va a dar información también importante, ¿sí? Para seguir viendo la pandemia de aquí en más. Y ahora, pasando entonces al futuro, ¿qué se nos viene? Bueno, hay muchos autores, y con esta diapo termino, hay muchos autores que están hablando de un correlato de protección en base a los niveles de anticuerpos circulantes específicos contra SARS-CoV-2, ¿sí? Por supuesto que acá hay muchas variables dependiendo de qué anticuerpos se miden, si son anti-spike o anti-RBE solamente, si se utilizan, por ejemplo, qué unidades se utilizan, o sea, hay mucha cosa para responder, pero parece, y por lo que se decía recién por los otros compañeros que integran la mesa, parecería importantísimo contar con un biomarcador inmunológico justamente para ser usado, ¿sí? En estas preguntas que nos hacíamos, ¿no? ¿Cuándo darle una tercera dosis? ¿Cuánto separarla? ¿Hay que dar una cuarta, sí o no? En poblaciones de pacientes inmunocomprometidos, esto es más, tiene aún más jerarquía tal vez. Entonces, la necesidad
de un biomarcador inmunológico es indiscutible y cada vez más autores están tendiendo a eso. Y por algo que decía Alejandro también hoy, los niveles de anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-2 son una herramienta que probablemente cumpla, no con todas, por supuesto, pero con varias de las características que un biomarcador puede tener en cuanto a acceso, a costos, ¿sí?, etcétera, y a la calidad de información que nos puede dar. Esto no es nada, el uso de los niveles de serológicos para definir revacunaciones no es ningún invento y de hecho se hace en nuestro país con la vacunación para hepatitis B. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes temas que vamos a tener que, digamos, centrarnos en estos próximos tiempos que vienen, ¿sí? Definir, ponernos de acuerdo y tal vez sea una herramienta, no digo que sea infalible, porque es verdad que lo humoral tampoco representa fidedignamente lo que pasa a nivel celular, y la respuesta celular inmune es importante también, ¿sí? Pero es una herramienta, hablando de herramientas, es una herramienta de la cual podemos agarrarnos para tomar decisiones clínicas, y digo, en la clínica diaria frente a un paciente específico y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Quiero cerrar con dos cositas más nomás, porque sé que estamos pasados de tiempo. Una es que así como hay que adaptar las vacunas para hacer frente a las nuevas variantes, también debemos adaptar, ¿sí?, las herramientas de medición, por ejemplo, los test serológicos para estas nuevas variantes. Ya ha sido dicho que los anticuerpos que neutralizaban, ¿sí?, las variantes anteriores no son tan neutralizantes contra esta. Entonces tal vez nosotros, y ya estamos trabajando en eso, también tengamos que adaptar estas herramientas de ELISA a tener un RBD que pertenezca específicamente a Omicron y no a la wild type o a Delta o a lo que sea. Esto nos pasa a nosotros y pasa a nivel mundial también. Pero teniendo esas pequeñas condicionamientos o teniendo eso en cuenta, nosotros estamos convencidos que la medición de anticuerpos específicos puede ser, al menos en esta, digamos, ausencia total de biomarcadores inmunológicos, algo que pueda aportar en este futuro. Y para terminar nomás, como les decía, la importancia de generar información propia. Y quiero volver a algo que planteaba el doctor Arturo Briva hoy más temprano. Él decía que de la importancia de la monitorización de variables sistémicas, ¿sí?, en cuanto a monitorizar qué está pasando con y yo tal vez agrego más, a sistémicas lo agrego a variables multidimensionales. O sea, tenemos que ser capaces, porque otros países lo han hecho, Israel, Chile, ¿sí?, tenemos una enorme cantidad de información. Bueno, tenemos que ser capaces de intercambiar esa información. Nosotros desde los niveles de anticuerpos, pero probablemente otros colegas puedan medir cómo está la respuesta celular. Otros colegas pueden analizar desde un punto de vista epidemiológico qué está pasando con la respuesta. Desde la clínica, ni hablar. O sea, tenemos que ser capaces, y de vuelta voy a lo que decía Arturo, de lograr interactuar interinstitucionalmente, ¿sí?, para sacar el mayor provecho de toda la información que tenemos y que estamos generando, que muchas veces es un poco dispar, para tomar mejores decisiones, sobre todo para nuestra población y para nuestros pacientes. Bueno, yo dejaría por acá, gracias.
Muchas gracias, Sergio. Un placer escucharte, ver los resultados y la capacidad de investigación que tenemos en nuestro país. Ha sido el ánimo de las jornadas que organizó el colegio justamente potenciar esta capacidad también de intercambio entre diferentes ámbitos. Seguramente nada como el COVID ha logrado que nos conozcamos tanto quienes hacen actividades básicas, biólogos. Nunca había visto tantos virólogos en mi vida, ni entendido lo que ellos plantean y cómo eso impacta en la logística asistencial y en la gestión de la actividad asistencial. Quiero solamente, respetando el tiempo, que sí, estamos pasados, pero no quiero dejar pasar una sola pregunta a cualquiera de los panelistas porque se ha reiterado en cuanto al riesgo de vacunar cursando la infección, tanto en adultos como en niños. Cualquiera de ustedes que pueda dar una respuesta a estas preguntas que se repitieron en el panel. ¿Vas, sí, Victoria, tú o querés? ¿Vas? No, no. ¿Querés? ¿No? No, yo voy a responder porque preguntaron, empiezo por lo del MICE y te dejo, si querés, lo otro. A pesar de todo lo que se investiga y todo lo que las personas están mirando de estas enfermedades, uno no debe olvidarse de que cuando uno dice no hay datos todavía de efectividad o de efectos adversos, todos estamos inmersos en esta enorme tarea que han señalado, estamos sobrepasados, y en el medio de lo que estamos sobrepasados de lo asistencial, o el tratar de resolver problemas, o el tratar de llegar con vacunas a los lugares más increíbles que uno conozca, en el medio de eso se están generando evidencias. Entonces, a esa pregunta de qué ocurre si yo tuve la enfermedad y me vacuné, tuve la enfermedad sintomática o asintomática y me vacuno en plazos más acortados de lo que recomienda mi país. Para el caso de los niños, es claro que en el síndrome inflamatorio multisistémico, que ha sido un gran impacto para la pediatría, el separar los 3 meses la vacunación de ese evento es para evitar que haya un estímulo adicional al sistema inmunológico por todo lo que se explicaba y el riesgo de que ese estímulo genere inflamación miocárdica o pericárdica. Eso es claro, en los niños de 5 a 11 se mantiene la misma separación, pero es evidente que no hay estudios que comparen o estudios que nosotros le podamos decir, tengo la evidencia en la mano de que comparen grupos que tengan menos periodo de vacunación. Como dijo bien Victoria, al principio decíamos, separamos 6 meses porque teníamos pocas vacunas, después los separamos menos meses a las dosis, pero en esto de haber tenido la enfermedad o haber tenido el MICE, la separación son 90 días, para el caso de los niños. Para el caso de los adultos, la separación es 1 mes, lo va a explicar ahora Victoria, pero también porque los riesgos de este fenómeno inflamatorio son menores en los adultos, ¿verdad? Y acá quiero dejar así súper claro que no hay ninguna agencia reguladora, entidad científica que no vea en las vacunas mayores beneficios que riesgos. O sea, está bien que nosotros tomemos los recaudos, pero vacunarse tiene infinitos más riesgos que no vacunarse. Había una pregunta que hacía Alicia Ferreira, creo que era, que le contesté por el chat, que era si había indicación de testear antes. El testeo se hace a aquellos que tienen indicación, convivientes, contacto estrecho o vivir en comunidades cerradas o brotes, pero no testear personas asintomáticas para decidir si está cursando una infección asintomática. Eso complejizaría mucho la propia actividad. Quedó el micrófono cerrado, Katy. Y no, que digo que eso sería, lo más importante ahora es vacunar, y si nosotros proponemos hacer un testeo a aquellas personas sin síntomas, por esa eventualidad de que estén cursando una infección asintomática, por todo lo que se ha hablado de la inmunidad, probablemente esa infección asintomática no está generando un gran problema o una gran actividad de su sistema inmunológico, así que eso no está indicado. Las indicaciones de testeo son para detectar casos en las situaciones que están indicadas. Pero sí eso, que los beneficios de vacunarse siempre superan, a pesar de que uno hable de la estimulación, no hay pruebas de que sean contraproducentes.
Sí, en adultos es un poco distinto, no hay datos de que haya cambios en la seguridad de la vacuna mientras se está cursando la infección. De hecho, en los estudios pivotales que sirvieron para la aprobación de las vacunas, se vacunó gente cursando la infección que se enteraban cuando se hacía el PCR en el momento y no hubo cambios en los efectos adversos. Así que no es una contraindicación estar cursando la infección por temas de seguridad. Se separa en realidad por lo que explicaba hoy Chavalgoiti, para que tenga más efectividad, si se quiere, la vacunación, pero no es una contraindicación, y con eso va unido, digamos, de que no es necesario el testeo y no importa la serología previa de la persona para vacunarse. Incluso aquellos que tuvieron infecciones previas están desprotegidos, o sea que la serología no nos importa a la hora de tener una nueva infección, por tanto, no nos sirve ni testear, porque no cambia la seguridad, y no nos sirve saber el estatus serológico previo, porque sabemos que esas personas necesitan también las vacunas. Así que en suma sería eso, no. Perfecto, muchísimas gracias. Para finalizar, nuevamente agradecer los valiosísimos aportes de quienes participaron hoy como panelistas, como expositores, han sido realmente invalorables. Agradecer a todos los participantes, ha cambiado tanto el paradigma esto que hemos llegado a 150 participantes entre el Zoom y el canal de YouTube durante toda la mañana, lo cual no lo veíamos un 26 de enero seguramente por otras causas, así que nuevamente gracias a todos. Comprometernos a mañana contar con un espacio durante la mañana al abrir la posibilidad de intercambio y que quienes tengan la intención de participar o realizar aportes puedan hacerlo en el día de mañana. Los esperamos contar con la misma calidad de expositores que la de hoy mañana y vernos nuevamente. Gracias nuevamente. Chao, hasta mañana. Chao, muchas gracias. Chao. Hasta mañana, muchas gracias a todos. Hasta mañana.